Hola, ¿cómo están ustedes, amigas, amigos de Canal TVU? Estamos preocupados de la economía. La economía está viviendo un momento difícil, la inflación galopante al alza, con los últimos números del IPC, el IPC acumulado, cerca de un 30%, cerca de un 13%, digo, en un año, una cuestión muy compleja y que tiene varias aristas, y es por eso que queremos conversar con el economista docente de la Facultad de Economía de la Universidad de Concepción, la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, don Víctor Hernández. ¿Cómo le va, profesor? ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Un gusto estar nuevamente contigo. Igualmente, profesor, a ver, comencemos de inmediato. ¿Cómo interpretamos los últimos números del IPC y esta inflación que preocupa no solamente a Chile, sino que a otros países también, incluso estados desarrollados? Bueno, indudablemente que es una situación preocupante porque el guarismo este que fue entregado de 1,4% para el mes de julio sobrepasa las expectativas que esperaba el mercado. Y esto naturalmente puede traer aparejado algunos cambios desde el punto de vista del comportamiento del Banco Central. ¿Por qué? Porque eso está significando que cada vez nos estamos alejando de la meta del Banco Central. Y esto entonces lo único que resta es que el Banco Central, a pesar de todos los esfuerzos que ha hecho, va a tener que a lo mejor emplear una política un poco más agresiva. ¿Y en qué se puede traducir eso? En un aumento mayor en las tasas de interés, ¿no? Todavía aún más. Aún más. ¿Por Mm. qué? Porque esto pasa fundamentalmente porque todavía quedan, ¿no es cierto?, ciertos resabios de ese sobrecalentamiento que tuvo la economía por el exceso de liquidez. Y ese exceso de liquidez obviamente comienza ahora a salir nuevamente y genera presiones sobre el gasto. Mientras la economía, por otro lado, está creciendo a un ritmo que es menor a ese incremento en el gasto, lo que naturalmente conlleva a generar estas presiones y a materializarse finalmente en las cifras que estamos conociendo, ¿no? Pero esto no es una situación que solamente esté afectando a nuestro país. En Estados Unidos pasa exactamente lo mismo, porque, porque lo que está ocurriendo también, al igual que en Chile, todos estos estímulos monetarios que en un momento determinado se utilizaron y estímulos fiscales deben ser retirados. O sea, terminaron las transferencias, terminaron los subsidios y por otro lado el Banco Central está siendo también un poquito más agresivo con la determinación de las tasas de interés. ¿Por qué las tasas de interés? Porque obviamente hay que frenar el gasto. Si suben Sí. las tasas de interés, se tiende a frenar el consumo, se tiende a frenar, ¿no es cierto?, también, y esto es lo delicado, se tiende a frenar también la posibilidad de acceso, o por lo menos el encarecimiento se hace mayor en términos de las inversiones. Entonces, esto también es preocupante, sobre todo en un momento determinado en que la tasa de inversión en nuestro país también está mostrando un descenso. Todo hace pensar, en palabras del propio Banco Central, que probablemente terminemos con un crecimiento negativo en la inversión, ¿no? Profesor, eh, los bancos centrales o el Departamento del Tesoro en Estados Unidos, como se llamen, y el conjunto de las políticas que puedan tomar en cada uno de los países puede ayudar a aliviar esta situación o también depende de otros factores y no solamente del órgano regulador económico de cada nación, porque tenemos la guerra en Europa que todavía no finaliza, el resurgimiento de hostilidades en Medio Oriente que afecta al mercado del petróleo, entonces eh, ¿cuánto ayuda lo que puede hacer el Banco Central o los bancos centrales en el mundo? O sea, a ver, convengamos en lo siguiente. Hoy en día el mundo, ¿no es cierto?, está integrado a través de esta globalización. La globalización tiene de dulce y de grasa, así como hay momentos determinados en que con la suscripción que tenemos de una diversidad de tratados de libre comercio recibimos los frutos, los beneficios, ante situaciones de crisis, ¿no?, y desajustes a niveles internacionales, también las estamos recibiendo. Ahora, particularmente con el tema de la pandemia y todos estos ajustes que hubo que hacerse para sobreponerse al rompimiento de las cadenas de producción y de distribución en el mundo,
se adoptaron estas medidas y cada país independientemente adoptó las medidas conforme a las situaciones particulares de cada uno de los países. Entonces, más allá solamente de utilizarse como referentes desde el punto de vista de la aplicación de medidas, los efectos son otra cosa. Es decir, Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos empleó las mismas políticas que Chile en términos de ser un poquito más flexibles con el gasto fiscal, ¿no? A través de las transferencias, al igual que Chile, las tasas de interés hubo un momento en que las bajaron, ahora hay que reacondicionar la economía a este nuevo escenario. Y este nuevo escenario, ¿no es cierto?, está llevando, de acuerdo a cada país, a adoptar las medidas pertinentes. Y hay muchas de las medidas que toma, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, pensando en su economía, que lamentablemente nos juegan en contra. Por ejemplo, ¿qué es lo que está haciendo Estados Unidos? Todavía lucha contra la inflación. Lo más apropiado para ello ha sido subir las tasas de interés. Pero por otro lado, subir las tasas de interés, ¿qué lo está significando para Chile? Que muchas inversiones que tiene Chile en el extranjero a través de, digamos, inversionistas institucionales, van a fluir hacia allá con mayor dinamismo. Y por lo tanto, eso quiere decir que Estados Unidos se convierte en una economía atractiva, ¿no? Y esto nos repercute lamentablemente con el tipo de cambio. Se hace una escasean los dólares en nuestro país, hace Sí. subir el precio del dólar y por lo tanto el dólar también, una vez que sube, nos golpea negativamente a nosotros. ¿Por qué? Porque hay muchos productos que son importados y principalmente bienes de capital que son fundamentales para la producción. Suben los costos de producción. Profesor, esto se relaciona con el crecimiento de la economía, que hemos visto el IMASEC más estancado, ya va decreciendo ese crecimiento de la economía chilena, que en algún mes llegó a superar los 2 dígitos, por ejemplo, cifras espectaculares. Y se habla también del peligro o del riesgo de una recesión. ¿Está todo encadenado o son fenómenos distintos con la inflación? A ver, está todo encadenado porque en esta nueva etapa, digamos, que se está tratando de solucionar, que es la inflación, lamentablemente, ¿qué es lo que ocurre? Para frenar la inflación que involucra gastos, ¿no? Es la causa finalmente del exceso de gasto, ¿no es cierto? Es una de las causas que está generando el tema inflacionario, hay que atacarlo. ¿Cómo se atacan habitualmente a través del Banco Central y el Banco de la Reserva Federal? Sube las tasas de interés. Y al subir las tasas de interés, de algún modo, esto va a afectar las inversiones. Si afecta las inversiones, esto quiere decir entonces que esto se manifiesta específicamente en la capacidad de endeudamiento de las empresas, ¿no? Que son las que finalmente están produciendo. Y al verse afectados los costos de producción, obviamente afecta la actividad productiva. Suma a ello el hecho, ponte tú, de que suban el precio del dólar, como te señalaba anteriormente. Esto también involucra que se empiezan a ver golpeados los costos de producción de las empresas. En un momento en el cual existe toda una situación de incertidumbre, en el caso particular de Chile, estamos también afectos por otro elemento que marca diferencia respecto del mundo externo. Todo el tema político que hoy en día tenemos, ¿no? Las elecciones que hemos tenido, esta situación de apruebo o rechazo, que ha generado, querámoslo o no, incertidumbre, ¿no? Inestabilidad, preocupación. Entonces, esto repercute en el comportamiento de las empresas, porque las empresas van a invertir no solamente teniendo en consideración la tasa de interés, sino que además consideran lo que se llaman las expectativas. ¿Y qué son las expectativas? El escenario que ellos vislumbran y que van a tener que, en un momento determinado, enfrentar. Y ahí viene el problema. Ahora, sí, dígame. No, dale, no. Ahora, ¿y qué proyección podemos hacer? Porque ya los propios políticos han dicho de que el proceso constituyente no se acaba el 4 de septiembre y que gane el apruebo o el rechazo, después van a verse las reformas y si gana el rechazo empezar desde cero. Es decir, esa incertidumbre que dicen los empresarios que se da en Chile por todos estos movimientos políticos no se va a ir de la noche a la mañana. Entonces,
qué nos deparan los próximos 6 meses, el próximo año? ¿Vamos a seguir con una economía compleja? Es decir, Hay que prepararse, no sé. a ver, nadie tiene la bola mágica, pero lo cierto sí es que, a ver, en materia inflacionaria, lamentablemente yo diría que todavía no se encuentra el punto de inflexión. Es decir, cuándo, a partir de qué momento poder encontrar el mes que de una u otra manera logre quebrantar las expectativas que hoy en día, porque las expectativas, querámoslo o no, son crecientes en materia inflacionaria, ¿no? Y por varios factores que podemos enumerarlo posteriormente. Segundo, estamos con este tema lamentablemente de incertidumbre que guarda relación con el resultado del plebiscito. Y aquí es donde entran a tallar, digamos, las expectativas, porque el empresario de alguna manera se ve, se ve tocado, digamos, desde el punto de vista de sus intereses financieros o económicos, con los planteamientos que se han hecho respecto a algunas materias, ¿no? El derecho a propiedad, por ejemplo, ¿no? El tema de la reforma tributaria, y todo esto, Los de una derechos u de otra manera, agua. va configurando un nuevo escenario Sí. de decisiones para los inversionistas, ¿no? ¿A qué responde, por ejemplo, el que todo el mundo, ya esto es Vox Populi, cuántos capitales chilenos han salido? Se ha producido una fuga de capitales. ¿Y esto responde a qué? Justamente a las expectativas. Y hablar de expectativas significa ver qué proyecta a futuro desde el punto de vista de su comportamiento el empresario. Y no solamente el empresario, los propios consumidores. ¿Qué han hecho personas, ponte tú, que de algún modo todavía tienen por ahí algunos ahorros? ¿Te ha llamado la atención, por ejemplo, el hecho de que los bancos hoy en día están ofreciendo abrir cuentas corrientes en Miami, por ejemplo? ¿Por qué? Porque la gente de una u otra manera, sin saber economía, vislumbra que viene una situación, ¿no es cierto?, un tanto compleja. Y se trata de buscar refugio. ¿Y de qué manera busca refugio? Es típico, y yo creo que tú lo has escuchado también por ahí, la gente busca refugio y dice, bueno, y nos preguntan, ¿podemos comprar dólares? ¿No? ¿Podemos comprar dólares? ¿Dónde puedo poner tal o cual plata que tengo? Entonces, es una forma que va cambiando lamentablemente la dinámica y todo el escenario económico. Ahora, no sé, yo en lo personal, yo no sé si esto se puede hacer o no, porque usted sabe que en una economía de libre mercado involucrarse mucho a algunos no les gusta, pero ¿qué pasa con el comportamiento de la gente? Tuve la oportunidad de ir al mall el fin de semana, que era el fin de semana del Día del Niño, y no se podía caminar. Los productos carísimos, pero la gente igual comprando, haciendo fila para comprar el juguete de moda, el globo más colorido, para subirse al juego electrónico, pagando una tarjeta de 20.000 pesos. ¿Quién le enseña a la gente que tiene que cuidar su plata, que no tiene que sobregastar? Da la impresión de que estamos a la deriva, de que nadie nos aconseja, profesor. Yo creo que ahí hay tú tocas un punto que es muy importante. Y yo creo que ahí, de una u otra manera, hay cierta falencia que se está produciendo, porque se echa de menos eso, ¿no? Se echa de menos, porque lamentablemente no tenemos una cultura y una formación que de una u otra manera nos enseñe, ¿no?, a ponernos frente a determinado tipo de situaciones, ¿no? Y la gente, es típico, nosotros somos muy entusiastas para hacer las celebraciones. ¿No te acuerdas, ponte tú, para el Mundial de Fútbol, ¿no? Cuando tú veías de repente salir de los retail, las personas preparándose para el Mundial de Fútbol, comprando pero inmensos televisores que a veces no sabía si iba caminando solo el televisor, ¿no? O lo que pasó ahora. Tú te has preguntado, por ejemplo, a qué responde en este momento el gran incremento que experimentó el parque automotriz acá en Concepción, y no solamente en Concepción, en todo el país. Hoy en día, si tú quieres comprarte un auto nuevo, tienes que esperar 6 meses. Y la gente está, el consumidor está.
Tú vas a los fines de semana, ponte tú a restaurantes, y los restaurantes están llenos. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pero Hoy, lamentablemente, Por el COVID, las propias autoridades fomentaron el uso del vehículo. Así fue. Ahora que no sí, lo reconozcan, pues en su momento se demonizó el transporte público. Y yo lo he conversado con otros actores también. No, no se le sí, ocurra subirse a la micro. Dígale a su vecino que lo lleve al trabajo. Entonces ahora la gente por miedo empezó todo a comprarse un auto. sí, pero también ponte tú, hay un exceso, ¿no? Ya. Y eso forma parte también del sueño de la gente, del sueño, así como la mayoría de la gente, ¿no es cierto?, tiene el sueño de su casa propia. El profesional joven, lo Quiere tener primero un que hace es auto, claro. comprarse un auto, ¿me entiendes? Sí. Y ese forma parte de nuestra cultura. Ahora, hay situaciones que a mí me preocupan de sobremanera, que es, ponte tú, lo que pueda pasar respecto a la inflación. Querámoslo o no, y respondo a tu pregunta de adelante. Yo creo que tenemos por lo menos para un par de años con inflación alta, ¿no? Lo que no quiere decir que no se vaya de alguna manera, a quebrar la tendencia. Yo creo que esta tendencia se va a quebrar por lo menos, se va a quebrantar por lo menos en el primer trimestre del próximo año, que ya empecemos a ver cifras a la baja. Pero hoy lamentablemente existe un escenario, ¿no?, que de algún modo es propicio todavía para poder generar presiones inflacionarias. Por dos razones. Uno, porque la producción, ¿no es cierto?, está cayendo y lo está mostrando el IPC. Y al caer el IMASEC o el Producto Interno, quiere decir que la actividad productiva cae. Pero simultáneamente, ¿qué es lo que está ocurriendo? La gente que sacó sus fondos de las AFP, y muchas de las cuales todavía mantienen ahorros, es el ahorro que hoy están tirando, por así decirlo, a la cancha para poder mantener un estándar de consumo que lograron durante incluso el periodo de pandemia, ¿no? Y los que no lo tienen se han endeudado. Mira lo que está pasando con el endeudamiento también. Y así Sí. con el endeudamiento va a ocurrir también que pronto vamos a ver que la morosidad también va a empezar a aumentar. Profesor, cuando el ministro Marcel dice, sí, vamos a inyectar liquidez con este bono invierno, pero dice, pero es una sola vez y el daño va a ser colateral, mínimo. ¿Le parece una señal contradictoria a usted o encuentra que de alguna manera hay que ayudar al bolsillo de quienes más lo necesitan? Me parece, digamos, no me voy a pronunciar sobre el comportamiento, digamos, o sea, perdón, sobre lo que él planteó. Sí he leído algunas críticas que se han formulado, pero es algo preocupante. ¿Y por qué es preocupante? Porque también cuando se partió con el tema de los retiros de los fondos de pensiones, yo recuerdo que creo que tú fuiste una de las primeras personas que me entrevistó sobre esta materia, o Hugo en ese entonces. Y recuerdo que yo fui bien categórico y dije, lamentablemente esto, de aprobarse el primer retiro, esto va a ser la entrada preliminar, porque seguramente va a venir un segundo, un tercero y quizás que más, ¿no? Y eso lamentablemente forma parte de nuestra idiosincrasia, porque te dan dos y después que los tuviste pides cuatro, ¿no? Ahora, suma a ello, de acuerdo a lo que dice, bueno, va a producir un impacto mínimo. Sí, pero es solamente esto. ¿Qué va a pasar? Mira lo que significó, lo que va a significar el día festivo el 16 de septiembre, que también va a significar, ¿no es cierto?, un impacto. Hay muchas cosas que hoy en Sí. día están en el aire y que forman parte de presiones que se pueden generar desde el punto de vista social. ¿Por qué? Porque hay muchas promesas dando vuelta. ¿Te has preguntado qué va a pasar con el CAE, por ejemplo? El crédito con aval del Estado, que ahí está en statu quo. Pero ¿qué pasaría si mañana o pasado de nuevo se retoma esto, ¿no?, y comienzan las presiones sociales y que más adelante también, si esta inflación persiste, entonces vamos a tener que a lo mejor, digo yo, ¿no?, preocuparnos de las clases
que están pasándola mal y vamos a tener que entrar a dar un segundo bono, un tercer bono. Entonces, ese es el problema. Yo no digo que no lo hagan, sino que también hay que entrar, digamos, y aquí retomo lo que tú dices, a hacer, digamos, una suerte de toma de conciencia de esto a través, digamos, de algo formativo que le explique a la gente lo que significa esto. Yo recuerdo que ustedes hicieron una muy buena labor cuando hicimos esta entrevista, donde explicábamos los impactos, porque usufructuamos, lo pasamos muy bien con los fondos, pero miren la cuenta, y eso lo dijimos en un programa. Yo fui en la primera entrevista, lamentablemente esto puede traer efectos. Y dije una cosa que es muy cierta, en economía no hay nada gratis. Las facturas se pagan, igual que en la política. Entonces, ese es el problema al cual lamentablemente nos vamos a ver enfrentados y lo estamos viviendo. Entonces, hoy en día, esa tendencia a tener que exigir muchas veces al Estado, hay que conversarla con los principales protagonistas, con las organizaciones, campañas publicitarias o los medios de comunicación jugar un rol, ¿no?, importante. Nosotros como Facultad de Economía, ¿no?, estuvimos en una conversación también con el canal, teníamos un programa durante mucho tiempo y que estamos ahora viendo la posibilidad justamente de retomarlo. ¿Para qué? Para hacer todo un análisis de la situación actual y hacer una especie de economía en simple, Sí, claro. explicar lo que es la inflación, explicar lo que significa, por ejemplo, el aumento en el precio del dólar, explicar lo que significa el costo de la vida, cosas simples. Eso es lo que quiere nuestra facultad hoy en día hacerlo. Y yo creo que sería un muy buen aporte, sobre todo para la comunidad, ¿Y qué ¿no? le podría, Enseñar. sí, aconsejar a las familias en estos momentos que se apretaran el cinturón, que evitaran algunas tentaciones, algunos manjares que son carísimos, conformarnos con lo básico? ¿Qué se podría decirle a las personas desde su punto de Yo vista? el llamado que haría es tratar de evitar los gastos superfluos. Hay muchos gastos innecesarios muchas veces Ya, que lamentablemente hacemos. Dos, tratar de evitar el endeudamiento, a no ser que por razones de extrema urgencia se hagan, ¿no? Evitar o tratar de racionalizar el uso de las tarjetas de crédito y uh, particularmente las tarjetas de crédito más que la de débito. Bueno, y también la de débito, ¿no? Porque las tarjetas de crédito, ¿no?, te están cobrando naturalmente un costo en materia de tasa de interés elevadísima, mayor que si tú en un momento determinado vas a contratar un crédito directamente al banco. Entonces ahí tienes otra recomendación, ¿no? Como te decía, evitar los gastos superfluos, también moderar el gasto, evitar el endeudamiento, postergar muchas veces cosas, ¿no? Si tienes en este momento pensado cambiar auto, a lo mejor si te da la posibilidad de extender la vida útil, algo, pero no lo cambies todavía, o lisa y llanamente, si tenías, ponte tú, la posibilidad de ampliar tu casa, querías ampliar tu casa, trata de evitar el endeudamiento. Yo creo que hay que partir por Eso, eso. eso por una parte. Y para terminar, profesor, ¿qué debería hacer la autoridad? Eso es lo que debería hacer la gente, el chileno común y corriente. ¿Qué debería hacer el gobierno, que es en la administración de turno? Seguir elevando la tasa de interés del Banco Central, evitar entregar bonos, evitar crear más días feriados. ¿Qué debería hacer el Ministerio de Economía y de Hacienda? Ahora, yo creo que el Banco Central va a seguir, evidentemente, monitoreando el tema inflacionario, porque la responsabilidad de la estabilidad de precios pasa por Banco Central. Y hoy en día, lamentablemente, está en tela de juicio, entre comillas, la meta que durante más de 20 años fuimos capaces de lograr, ¿no? Y lo logramos con racionalidad, lo logramos, ponte tú, con una muy buena coordinación entre las dos grandes autoridades económicas. Uno, Banco Central,
2 ministerios de Hacienda. El Banco Central ha hecho, evidentemente, un trabajo muy bueno y lo hizo. Y por eso que cumplió las metas del 3%. El tema pasa, lamentablemente, por los gobiernos de turno, y hablo en plural y en términos genéricos, porque muchas veces, tanto el gobierno como los partidos políticos se dejan seducir por las presiones que ejerce la galería, ¿no? Por afanes proselitistas o para congraciarse o para poder ganar una elección, ¿no? O para llevar a efecto un programa que muchas veces tiene carácter populista, ¿no? Y lo vimos. Todo el mundo estaba consciente eran conscientes de los efectos que iba a producir los retiros. ¿Por qué lo reconocen hoy día y no se reconoció antes? Ese es el problema. Entonces, aquí el llamado es a que la autoridad actúe. Yo alabo lo que ha hecho el ministro Marcel y dijo, el gasto público va a tener que rebajarse en 24%, ¿no? Ojalá así fuere. Y eso sería un gran logro. Pero, ¿qué pasa si por A o ese motivo comienza el propio ministro de Hacienda a verse enfrentado, como ha ocurrido con anteriores gobiernos, a presiones? Porque es el hombre, lamentablemente, que maneja la billetera fiscal. Y las mayores presiones que tiene un gobierno son hacia quien maneja la billetera fiscal. Y ahí entonces tiene que tener, primero, la prudencia, la templanza y por sobre todo el apoyo que debe de las propias autoridades máximas de gobierno hacia la cartera de Hacienda. Y tratar de evitar, digamos, de una u otra manera gastos también que respondan a situaciones de carácter populista. Yo creo que ya la etapa del populismo pasó. Hoy en día viene la etapa, ¿no es cierto?, de la reactivación, ¿no?, de la racionalidad. Y en eso debemos aunar esfuerzos, todos. No se trata de prometer por prometer, porque yo te digo, todo se paga. Este gobierno hizo bastantes promesas y se está viendo enfrentado ahora cómo solucionar el problema. Se acaba el caso del CAE. Se habló también, el gobierno en su momento dijo, vamos a solucionar el problema del CAE. Sí, pero todavía no se sabe cómo, no se tiene claridad sobre eso. Y esto ya genera, evidentemente, expectativas en la gente. Toda promesa significa expectativa, significa presión y finalmente recursos. Y también está la reforma tributaria, que podemos analizar en otro programa. Profesor Víctor Hernández, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Concepción, gracias por conversar con nosotros. Bueno, un gusto. Nos Que esté vemos. muy bien, que tenga un buen día. Chao, chao. Igual.